Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros que el cuadro que el otro día os estuve comentando se ha vendido por pasa de 100 millones, o sea, ha multiplicado por 100 su valor. El cuadro de Gustav Klimt, austríaco, que lo tendréis asociado a Viena de final del siglo, la transición del siglo XIX al XX. Bueno, pues se ha multiplicado por 10 su valor. Sabéis que el derecho dice que cada objeto vale lo que el mercado está dispuesto a pagar en ese momento. Y como hay muchísimo fetichismo, porque este señor es ya una marca, aunque se ha destruido muchísimas obras suyas, pues la verdad es que las pujas han respondido, la puja alta que ha sido asignada a una galería de Hong Kong que estaba comprando a un comprador anónimo, que es un intermediario, ha respondido muy por encima de lo que eran las expectativas de este cuadro. La verdad es que Klimt es difícil que salga al mercado. Y entonces, claro, si se filtra una obra suya como esta, que fue la última obra que hizo, aunque en realidad tenía varias, pero esta fue la última, es una obra de muchísimo madurez, donde ha abandonado el dorado, donde se le ven influencias de Van Gogh, de sus contemporáneos, donde se le ven influencias de Poussin, pues claro, se multiplica, o sea, se dispara, porque mucha gente quería tenerlo para su colección. Y normalmente estos cuadros es el cuadro más caro en este momento que se ha vendido en Europa. Con eso os lo digo todo. Me parece que, bueno, ahora lo contaré de forma menos caótica y más ordenada. Sabéis que siempre que hablo de algo, de un cuadro que se ha vendido tal, siempre os hago una síntesis de lo que ha sido su vida, de lo que ha sido su trayectoria artística y personal. Gustav Klimt, yo sé que los padres eran inmigrantes, seguramente de Chequia, algún sitio, la verdad es que no lo sé, pero sé que eran inmigrantes. Se van a Viena porque la Viena, él ha nacido en 1862 en una familia donde hay 3 chicos y 4 chicas, y la madre es aficionada, hubiera querido ser cantante de ópera, y el padre es grabador, bruñidor con papel, o sea, con papel no, con oro, que eso lo va a hacer él también, él va a ser también muy buen grabador. Y entonces los 3 chicos tienen todas vocaciones artísticas. De hecho, nuestros Gustav Klimt son muy pobres, eso para empezar. Pero los padres son, dentro de que son pobres, los padres son de una grandísima sensibilidad. Y entonces, desde chiquitito, Gustav Klimt está trabajando como albañil en una obra, y en un momento determinado le dicen que haga un mural, y improvisa un mural, y entonces el señor, que es su jefe, le dice a la familia que por favor que intente que este niño vaya a la escuela de arte. Ya sabéis que ha habido una influencia del art and craft ingleses, y se han expandido las escuelas de bellas artes también por España como una forma, digamos, de hacer artesanos cualificados, ¿no? Y entonces él va a estar 4 años, no, 4 años, no, creo que 7 años dentro de lo que es la Kunstschule. La Kunstschule, es que son tan largas las palabras alemanas, es una escuela de arte en la cual se le da una beca, y después su hermano Ernst también va a ir a esa escuela de arte y oficios de Viena, donde van a aprender el oficio. En un inicio, ellos son, nuestro Gustav Klimt es heredero de la tradición de los dibujos eróticos de Rodin y Ingres. Él va a tener su pupilo, no era compañero, era pupilo, a quien va a proteger bastante, va a ser Egon Schiele, que va a morir muy pronto. Nuestro Gustav Klimt va a morir también con 52 años de un derrame cerebral. O sea, ahora mismo la media de edad está en 85-87 años. 87 para las mujeres, 85 para los hombres, pero quiero deciros que prácticamente cuando estaba en el cenit, mantiene a toda su familia en el cenit de su vida profesional, y bueno, fue una grandísima pérdida, porque este hombre hizo de arquitecto, yo qué sé, influyó beneficiosamente, luchó, él mantenía a su familia, como os he dicho, luchó porque otros jóvenes tuvieran la posibilidad de ser artistas, hizo muchísimo bien, la gente lo adoraba, el archiduque José de Austria le dio la medalla de oro, y bueno, no sé,
él va a tener durante mucho tiempo, va a tener una relación con Emily Flood, que es de una familia muy pudiente, pero sin embargo él tiene 14 hijos, se le calcula porque puede que fueran más. Yo lo tengo asociado, Gustav Klimt lo tengo asociado a dos cosas: a la casa que hay de un Art Nouveau, que no me acuerdo cómo se llama, que he hablado de ella, de un rico propietario belga, un empresario que le encarga que le haga el comedor, que le haga pintura mural en diferentes sitios y hace una maravilla, una preciosidad. Yo lo tengo asociado a la secesión vienesa porque él fue fundador y él es líder de la secesión vienesa. Después se aparta un poco, pero nunca deja de perder el vínculo. Tienen un edificio maravilloso con una cúpula dorada. Tener en cuenta, él se había formado en esta escuela de arte en el academicismo más rancio, pero como todas las personas, como todos los artistas geniales que van por delante, él llega un momento en que se enfrenta a la academia. En aquellos momentos, enfrentarse a la academia suponía que a lo mejor como profesional no podías trabajar, y fue muy, muy valiente. Y también tener en cuenta que estamos ya en el tránsito hacia la modernidad. Él va a ser, en la secesión vienesa, no creáis que eran homogéneos, y a diferencia de otras vanguardias, no hacen un manifiesto, y allí están mezcladas churras con merinas. O sea, él viene de una tradición academicista y, digamos, evoluciona, y él es anterior al expresionismo germano, pero él ya va, su forma de constituir la pintura con un tipo de color, con unas líneas muy perpendiculares, ya está anunciando el expresionismo alemán, que está ya a las puertas, que eran los estudiantes de arquitectura de Dresde, que se ponen de acuerdo. Y entonces, aparte que es que lo mismo, os he dicho muchas veces que lo mismo que los españoles somos muy surrealistas, los germanos son muy expresionistas. El expresionismo lo que va a denunciar es la barbarie del mundo moderno, de lo que ha sido la revolución industrial, que ha convertido a los individuos en autómatas, que se ha saltado totalmente lo que son las cualidades espirituales de las personas en pos de hacer dinero, etc. Bueno, voy a ver si lo cuento. Os he dicho que dentro de la secesionismo vienés hay naturalistas, realistas, simbolistas, etc. Él tiene, psicológicamente, él le fascina mucho el romanticismo, pero claro, él es un hombre de final de siglo, y el romanticismo ha sido a principios de siglo. Él tiene mucho de modernista, tiene mucho de simbolismo. Él va a pasar, va a evolucionar por diferentes etapas, y este cuadro que ha multiplicado por 10 su valor, el que os estoy contando, la mujer con el abanico, la dama con el abanico, es, digamos, de su última obra, y se nota que hay una evolución donde ha aparcado, digamos, la filigrana del papel de oro, donde ha apartado, como diría yo, los guiños al espectador fácil, porque todo eso ya ha triunfado, ya se lo sabe de memoria, y ya está totalmente en otro lugar, que ya es el de las vanguardias europeas. Estamos en el cambio de siglo, donde ya está la fotografía funcionando, donde le ha robado la funcionalidad al dibujo y a la pintura, y entonces a la pintura se le permite experimentar. Entonces generan fórmulas que las agotan los artistas, y en eso estamos, en ese tránsito de soportes diferentes, y ya el cine va a rematar, porque el cine va a permitir también, o sea, tener en cuenta que la funcionalidad de una pintura en siglos anteriores había sido que, yo qué sé, pues te casabas porque tu familia encontraba una pareja, entonces tú tenías la pintura de la novia, ¿no? En estos momentos ya puedes tener la foto, y los pintores, la pintura puede parecerse a sí misma, no tiene que parecerse a otra cosa, no tiene que ser una mímesis, que era el origen de lo que era el arte, ¿no? La imitación, lo más aproximado a la realidad posible. Bueno, él va a tener, nuestro Gustav Klimt, que os estoy haciendo una especie de retrato robot antes de entrar a matar con el tema de la pintura que ha sido vendida. Pues él tiene influencia, muchísima influencia en esta época, porque también es el Nouveau, el Deco, está el Art Deco, tiene mucha influencia del antiguo Egipto, de la cultura
cretense, minoica, la micénica, la Grecia clásica. Él bebe también muchísimo del arte bizantino. Sabéis que Bizancio, los turcos se quedaron, bueno, que realmente Bizancio anterior se quedaron a las puertas de Viena, ¿no? Nuestro emperador Carlos V tuvo que salir a saco paco a defender porque se nos metían en Europa ya. Desde entonces los vieneses son muy aficionados al café que nos trajeron los turcos, ese café que tiene con pozo, ¿no? Bueno, y que los turcos leen, o sea, lo mismo que otros leen los pozos del té, ¿no? Él tiene también muchísimo influencia de Albrecht Dürer, como no, germano. Es que es maravilloso. Mirad, este Reino Querus es de Alberto Durero, yo también lo adoro. Él es también un grandísimo admirador de los artistas de la escuela de Rinpa japonesa, como le pasa a Van Gogh, porque sabéis que en esta época Japón ha estado muy cerrado al exterior y en esta época lo que pasa es que los norteamericanos, el Comodoro Perry, me parece que se llamaba, es que ya manejo tantos datos que ya no estoy segura si es o no es, pero creo que sí, lo fuerza que se abre. Entonces, en Japón, que era medieval, donde estaban los shogun, que eran los que podían tener vida y haciendas, por eso las artes marciales son defensivas, el karate y todo esto, porque podían, digamos, interceptarte, violarte, matarte, lo que les diera la gana. Entonces la gente, el pueblo ya no aprende a defenderse. Bueno, en el momento que Japón se abre al exterior, pues hay una revolución en poquísimo tiempo. Bueno, aparte que hay lucha y una revolución contra estos shogun, hay también, digamos, una clase baja que lucha por cambiar su destino, ser más fuerte, y entonces hay una grandísima exportación. Europa se fascina totalmente el arte, con el arte africano que han traído a los museos de antropología, y se fascina también con estas cosas que nos llevan de un país que está cerrado, que son unos grandísimos dibujantes y que no conocen tanto la perspectiva, conocen más la perspectiva aérea. Entonces utilizan el papel de arroz para grabar, y entonces cuando les sale mal, lo que hacen es que en vez de desechar ese papel de arroz que es carito, nuestro papel es de algodón. Lo que hace es que envuelven la porcelana que exportan a Europa. Entonces, cuando llegan a Europa esos grabados, que no están bien terminados porque tienen algún defecto y tal, pues se lo pasan de mano en mano los artistas, y entonces tienen una grandísima influencia en esta época. Van Gogh va a tener una grandísima influencia, Gustav Klimt va a tener una grandísima influencia, y bueno, va a influenciar todos los colores, las tintas planas, el tipo de perspectiva aérea. Bueno, y nuestro Gustav Klimt es contemporáneo a su época totalmente, y él va a influenciar a los demás y va a ser influenciado por estas vanguardias. Bueno, sus dramáticas expresiones adelantan el expresionismo, como he dicho, el expresionismo posterior, que ya está tocando a la puerta. Esta obra de madurez, tened en cuenta que a partir del impresionismo, que ha sido anterior, pero que es casi coetáneo en el cambio de siglo, vienen todo lo que conocemos, lo que son las vanguardias, que realmente a principios del siglo XX van a agotar lo que son, debido a que han perdido su funcionalidad, porque hay otros soportes, otros formatos que pueden conseguir en breve tiempo y son muy baratos, pues lo que hacen son generar fórmulas y agotarlas. Entonces, a principios del siglo XX, realmente estas fórmulas de este soporte de pintura están agotadas, por lo cual, desde hace bastante, los soportes de la pintura son la luz y la distribución espacial. Por eso los arquitectos están de moda, demasiado de moda, porque están ocupando el espacio de los artistas, y los arquitectos son... por favor, que tengo muchos arquitectos que me están viendo, yo los adoro, pero tienen una meticulosidad que, yo qué sé, se nota perfectamente. Yo lo noto en los museos, lo que hablé ayer. Bueno, esta obra de madurez de la dama con el abanico, que ha sido vendida por 10 veces más su valor, se caracteriza por el rechazo de los inicios naturalistas del pintor. Siendo así que es una buenísima obra, porque marca el desarrollo en la evolución. Los pintores no pueden pararse en lo que es el triunfo frente al mercado, porque si no se convierten en caricaturas de sí mismos, ¿no? Entonces, si él hubiera seguido que al público le chiflaba utilizando los panes de oro, pues hubiera sido una caricatura de sí mismo, y él lo sabía, él tenía que seguir creciendo. Y en esta pintura, que es maravillosa y que vale lo que se ha vendido, incluso más, marca, porque además este señor ya se ha convertido en un icono, marca lo que es la evolución y el progresivo desarrollo, los motivos simbólicos, abstractos, que enfatizan la libertad de espíritu de este señor, que impregna la obra de vanguardia de principios del siglo XX, porque me parece que se muere en 1918, de 1962 hay que calcularle 52 años.
Yo que soy muy recto con los dedos. Bueno, el último retrato de nuestro Gustav Klimt, nuestro pintor austríaco, La dama con abanico, vendido, cuando me acuerde cosas de Gustav Klimt las contaré, en 74 millones de libras, que son ciento y algo millones de dólares. Ahora es la obra más cara que se ha vendido en Europa, en subastas en Europa. Se convierte en el cuadro más caro vendido en Europa. La dama con abanico, que se llama no sé qué, cómo se dice en alemán, es el último retrato que hace nuestro Gustav Klimt. No, tiene varios últimos retratos, no es el último. Quizás el que estaba terminado, porque él muere repentinamente. Él vestía caftanes que se hacía un poco desastrosamente, bastante horroroso, y antes de su repentina muerte en 1918. Luego de una tensa puja que duró 10 minutos, que lo he puesto en el blog, el último retrato de Gustav Klimt, Dame mit Facher, no sé si es Facher o es Facher, dama con abanico. Mi alemán, estuve estudiando alemán 2 años, pero soy un poco penco. Fue vendido por la cantidad de 74 millones de libras esterlinas, que equivalen como a 100 o 100 y algo millones de dólares. Durante una subasta en Sotheby's, dama con abanico tenía un precio referencial de 65 millones de libras, que superó y que ahora es considerada la pintura más cara que jamás se ha subastado en Europa, como os he dicho antes. La presidenta de Sotheby's Europa, que es Elena Neumann, directora mundial del arte impresionista y moderno, dice: es muy raro que una pintura de Klimt de esta calidad y calibre del retrato de una mujer salga a subasta. Es verdad que es raro, porque solo una vez cada 10 años más o menos ves algo así, porque la mayoría están en grandes museos alrededor del mundo. Os voy a decir una cosa, se me ha olvidado contaros. Klimt al principio, trabajaba con su padre y con su hermano, y tenían como una especie de sociedad, pero se le murió. Y bueno, se le murieron. Uno de ellos era grabador y otro Ernst trabajaba con él y su padre también. Entonces, digamos, para abrirse camino, pues trabajó en encargos institucionales. Uno de ellos fue el de la Universidad de Viena. Entonces, claro, nuestro Gustav Klimt era como muy erótico, él es muy de mujeres desnudas, sensuales y tal. Entonces, nuestra Viena, que es muy católica, antigua, pues lo puso de pornografía, de provocación. Bueno, dijeron barbaridades, pero lo dejaron, no lo destruyeron. Una preciosidad. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 1945, cuando ya habían perdido la guerra los nazis y estaban de retirada de Viena, cogieron y destruyeron todo este trabajo de Klimt, que fue una primera época. Y él ya, en cuanto, digamos, tuvo encargos, dejó de hacer trabajos institucionales porque eran muchas las tensiones que tenía que aguantar. Tenía encargos privados, podía hacer lo que le diera la gana. Fue abandonándolo, pero era una maravilla de bonito, porque yo he visto la fotografía de las composiciones que hizo en el techo y son simplemente fabulosos. Y ya os digo que la SS, por fastidiar, decir, vale, hemos perdido, nos toca alargarnos, pues ahora os destruimos esto que es símbolo de toda una época vienesa de esplendor. Bueno, dice Thomas Boyd, que es experto de arte, dice: tras el hallazgo, la obra fue adquirida poco después por un buen amigo suyo, Edwin Boller. Durante años pasó por varias manos, hasta que en los 90 del pasado siglo fue subastada por 11 millones de dólares. Hoy ha costado, o sea, se han vendido por 100. Es un cuadro que está lleno de luz, es un cuadro más atrevido, o sea, es un cuadro que hace menos guiños al espectador, que ya tiene un discurso propio. Es un cuadro lleno de luz, con motivos de origen asiático. Muchos críticos lo describen como el ejemplo, quedando sin saliva, perfecto, que define la obra de Klimt. Dice: Gustav destaca sobre todo por su retrato la mayoría de las mujeres. Él era obsesivo con las mujeres y los desnudos de mujeres, y este es uno más de los mejores de su madurez. No se sabe quién es la mujer que está ahí. Otros trabajos del austríaco han sido tasados como en los precios más altos del mundo del arte. Su obra se vende carísima, pero entre otras, había también una obra que estaba en un castillo, y como los nazis se iban a apropiar de ella, la quemaron. O sea, fijaros las barbaridades que se vivieron en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la obra de él se ha quedado en casa porque entre la SS, los que quemaron el castillo, bueno, qué desastre. El de Adele Bloch-Bauer
se subastó por 88 millones de dólares. El bosque de abedules, que es también muy famoso, alcanzó los 100 millones de dólares. O sea que sus piezas son carísimas. Y la famosa mujer con abanico ha multiplicado por 10 lo que fue su precio original de la última venta. Bueno, 109 millones de dólares se han pagado por el retrato, convirtiéndolo en uno de los cuadros más caros vendidos en Europa. No, el más caro, pero no es el más caro vendido por el artista con anterioridad. Se pagan 135 millones de dólares por La Mujer de Oro. Ese es precioso. Bueno, el récord, hay uno que es El Beso, que es de bonito. El récord, yo creo que ese es un mito, porque ese se ha puesto en papeles pintados, en postales. Es que es muy sensual. El récord de subasta europea lo tiene una escultura de bronce del escultor suizo Alberto Giacometti. Sí, la vendieron a una multimillonaria, que yo hablé de ella, que llama. Siempre estos precios tan caros intentan que el comprador sea anónimo, porque si no es como un imán que atrae, porque no hay tantos coleccionistas en Europa. Era El hombre que camina, que es precioso. Fue vendida por Sotheby's en Londres, Reino Unido, en 2010 a un precio de 64 millones de libras. Ese era el más caro que teníamos. Y después, ¿cuándo pintó Gustav Klimt la dama Mitfrager? La dama con el abanico. Pues esta pintura es considerada por los expertos de arte como una de las últimas, porque él, cuando la muerte repentina, deja su estudio Los Caballetes llenos, y es quizás la más bella de las obras maestras del austriaco Gustav Klimt, donde retrata a una mujer de que nunca se sabe quién es el nombre. Dice Newman, que es la directora que os he contado antes de Sotheby's, dice: muestra a Klimt en el apogeo de su destreza creativa, basándose en imágenes de Asia por las que estaba obsesionado, los textiles y el vestuario que poseía de China. Se ponía unos castanes que se lo hacía con la máquina de coser, que era un horror de feo, porque estaba gordo y calvo y parecía un saco papa. Bueno, dice, los textiles, el vestuario que poseía de China y Japón, realmente todas las imágenes traían esa influencia. Newman continúa describiendo la obra, la cual es realizada en 1917 y 18, poco antes de que Gustav Klimt muera a causa de un derrame celebrado el 6 de febrero de 1918, con 52 años, fijaros, y en plenitud de facultad. Bueno, esta obra es encontrada entonces en el caballete del estudio del pintor. Dice Newman: puedes ver a los pájaros detrás, el fénix, que es símbolo de China, de la vida eterna, el pavo real y la flor de loto. El fondo y el primer plano en el que está vestida con ese kimono se fusionan en un formato cuadrado extraordinario, un plano de patrón superpuesto decorativa. ¡Qué maravilla! Bueno, la pintura es vendida a la firma de asesoría de arte con sede en Hong Kong, China, la cual hizo una oferta en nombre de un coleccionista que quiere ser anónimo. Se suele hacer así, siempre que hay una compra muy grande. Las palabras de Newman al terminar la puja fueron, lo tengo que leer: entonces, estaba feliz como una perdiz, entonces vendo, damas y caballeros, en inglés, claro, obviously, dama con abanico, Klimt por 74 millones de libras esterlinas, vendido, felicidades. Bueno, chicos, un placer y hasta mañana. Felicidades a vosotros por verme.